Hay cosas peores que la muerte. Mucho peores. Hay cosas peores que la muerte. Mucho peores. En 1347, mientras la peste negra arrasaba Europa como un ángel oscuro de destrucción, matando a un tercio de la población del continente, había un pequeño pueblo en el sur de Francia que enfrentó algo que haría que la muerte pareciera una misericordia. Su nombre era Mortpale. Un nombre profético, si lo piensas. Mort, muerte. Val, velo. El velo de la muerte. Pero hay otro significado. Uno que los habitantes descubrirían demasiado tarde. En el francés antiguo, Val también significa vigilia. Mortpale. La vigilia de la muerte. O más precisamente, los muertos que vigilan. Lo que sucedió allí durante los meses de octubre a diciembre de 1347 desafía toda explicación racional. Los registros oficiales simplemente dicen que el pueblo fue consumido por la peste y posteriormente abandonado. Pero hay un manuscrito. Un único manuscrito, escondido durante siglos en los archivos prohibidos del Vaticano, escrito por el último sacerdote de Mortpale con manos que temblaban tanto que la tinta a veces es ilegible. Se llama Confesión de los Errores Imperdonables. Y lo que cuenta, no debería ser posible. No en este mundo. No bajo el cielo de Dios. Esta es la historia de Mortpale, el pueblo que enterró a sus vivos, y lo que encontraron esperándolos bajo la tierra desde antes del tiempo de los romanos, desde antes del tiempo de Cristo, desde antes de que hubiera nombres para las cosas que acechan en la oscuridad. La peste llegó a Mortpale en la primera semana de octubre, traída por un mercader llamado Gaspar que había viajado desde Marsella. Recordarían su llegada porque fue extraña desde el principio. Gaspar entró al pueblo al atardecer, guiando su carro lleno de telas y especias. Pero lo que llamó la atención del viejo Tomás, el sepulturero que estaba cavando una tumba para la madre del alcalde, fue que Gaspar no guiaba a su caballo. El caballo había muerto. Aún estaba enganchado al carro, aún se movía, colocaba un casco frente al otro con precisión mecánica. Pero estaba muerto. Sus ojos eran vidriosos. No respiraba. ¿Ves eso?, le susurró Tomás al padre Bernard, quien había venido a bendecir la tumba. El padre Bernard entrecerró los ojos. Debe ser un truco de la luz del atardecer. Pero no lo era. Cuando confrontaron a Gaspar, el mercader se disculpó profusamente. Murió esta mañana, padre. Pero necesitaba llegar a un pueblo antes del anochecer. No podía dejarlo en el camino. Los lobos, ¿saben? Era una explicación razonable. Pero no explicaba cómo el caballo había seguido tirando del carro durante 8 horas después de muerto. Los músculos deberían haberse endurecido con el rigor mortis. Hay algo más, dijo Gaspar, su voz bajando a un susurro. Algo que deben saber. En Marsella, en Aviñón, en todos los pueblos por los que pasé, la gente está muriendo. Decenas de miles. Y algunos de ellos. Se detuvo, sus ojos mostrando un miedo primordial. Algunos de ellos no permanecen muertos. No de la manera correcta. ¿Qué quieres decir?, preguntó el padre Bernard. Quiero decir que he visto hombres sin pulso sentarse. He visto mujeres sin aliento caminar. Sus ojos. Dios mío, sus ojos. Están conscientes, padre. Atrapados dentro de cuerpos que ya no les obedecen. Y lo peor es que pueden sentir. Pueden sentir todo. Gaspar murió esa misma noche. Los bubones negros aparecieron en su cuello en cuestión de horas. La fiebre lo consumió en 3. Pero antes de morir, agarró al padre Bernard por la sotana y le susurró algo que el sacerdote nunca olvidaría. No los entierren demasiado rápido, padre. Por el amor de Cristo, no los entierren demasiado rápido. Esperen. Observen. Porque si están conscientes cuando la tierra cae sobre ellos, algo los escuchará. Algo bajo tierra. Y vendrá por ellos. Para cuando mostraron los primeros síntomas secundarios, ya era demasiado tarde. En 3 días, 40 personas yacían enfermas. En una semana, 120 habían muerto. Pero esas muertes fueron solo el comienzo. Los cuerpos se acumulaban más rápido de lo que podían enterrarlos. El hedor era insoportable, un miasma dulzón que colgaba sobre Mortpale como una maldición tangible. Y luego comenzaron los rumores. La viuda Margot fue la primera en hablar de ello, aunque lo hizo en susurros aterrorizados en el confesionario. Vi a mi Henry moverse en su mortaja. Padre, sollozó. Estaba muerto. Lo verifiqué 3 veces. Puse un espejo ante su boca. Nada. Busqué su pulso durante 5 minutos completos.
Nada, pero cuando lo envolví para el entierro, sus dedos agarraron mi muñeca. No fue una convulsión. Fue deliberado. Juro por Dios y todos los santos que me agarró. El padre Bernard intentó consolarla. El cuerpo hace cosas extrañas después de la muerte, hija mía. Los músculos se contraen. Es natural. No, gritó ella, su voz resonando en la iglesia vacía. No fueron solo los dedos. Sus ojos, padre, se abrieron. Y me miraron. Me miraron. Había algo allí. Algo consciente. Algo aterrorizado. El padre Bernard la descartó como una mujer enloquecida por el dolor. Hasta que él mismo lo presenció. Ya que el herrero había muerto al amanecer del tercer día. El padre Bernard y el doctor Arnaud lo verificaron minuciosamente. Sin pulso en la muñeca. Sin pulso en el cuello. Sin pulso en la ingle donde el latido es más fuerte. Sin aliento. La piel ya comenzaba a enfriarse, adquiriendo ese tono ceroso que los muertos siempre desarrollan. Lo prepararon para el entierro ese mismo día, como era necesario con la peste. El calor de octubre hacía que los cuerpos se descompusieran rápidamente. Pero mientras el padre Bernard rezaba sobre el cuerpo en la morgue improvisada en el sótano de la iglesia, algo hizo que detuviera su letanía. Un sonido, tan suave que casi lo pierde entre sus propias oraciones. Un gemido, ahogado, desesperado. Los ojos de Jack se abrieron. No completamente, solo una rendija, pero definitivamente abiertos. Y no había vida en ellos, no en el sentido tradicional. La pupila no se contraía con la luz. No había brillo, pero había algo. Una conciencia atrapada detrás de párpados que apenas podían moverse, en un cuerpo que ya no respondía. Dios misericordioso, susurró el padre Bernard, acercándose con pasos temblorosos. Jack, ¿puedes oírme? El ojo se movió. Apenas perceptible, como si requiriera un esfuerzo monumental, pero definitivamente se movió, enfocándose trabajosamente en el sacerdote. Luego vino algo peor. Un sonido que el padre Bernard escucharía en pesadillas por el resto de su vida. ¡Ah! No era una exhalación. No era aire pasando por cuerdas vocales. Era algo más primitivo, más profundo. Era el sonido del alma tratando desesperadamente de comunicarse a través de carne muerta. «Doctor Arnaud», gritó el padre Bernard. «Venga rápido». El doctor llegó corriendo, su maletín médico golpeando contra su pierna. Juntos examinaron a Jack con creciente horror. Aplicaron todos los tests conocidos por la medicina medieval. Sostuvieron una pluma ante su nariz. No se movió. Colocaron un vaso de agua sobre su pecho. Permaneció perfectamente quieto. No había elevación, no había caída. Pincharon su piel con una aguja. No hubo reacción, no hubo sangrado. La sangre ya no circulaba. Escucharon su corazón con un tubo hueco de madera. Silencio absoluto. Por todas las medidas conocidas de la medicina, Jack estaba muerto. Completamente, inequívocamente muerto. Excepto por los ojos. Esos ojos que seguían moviéndose, rastreando, siguiendo sus movimientos con agonizante lentitud. Y ese gemido. Ese horrible gemido que surgía de una garganta que ya no debería funcionar. Es una convulsión post-mortem, declaró el doctor Arnaud, pero su voz temblaba. Los músculos a veces se contraen después de la muerte. Los nervios disparan aleatoriamente. Es una conocida anomalía médica. Los nervios no crean conciencia, respondió el padre Bernard. Y lo que veo en esos ojos es conciencia. Es terror. Está atrapado, doctor. Atrapado dentro de un cuerpo que ya no vive pero que todavía puede sentir. Decidieron esperar. Mantuvieron el cuerpo de Jack en el sótano fresco de la iglesia, observándolo. Durante 3 horas completas, nada cambió. Seguía sin pulso, sin respiración, sin ningún signo de vida. La descomposición ya había comenzado, podían oler el inicio del proceso. Pero los ojos continuaban moviéndose. Y cada pocos minutos, ese gemido. Más débil ahora, pero todavía presente. ¿Qué está experimentando?, susurró el doctor Arnaud. Si realmente está consciente dentro de ese cuerpo muerto, ¿qué está sintiendo? El padre Bernard no tenía respuesta. No quería imaginarlo. Estar consciente pero incapaz de moverse. Incapaz de hablar. Incapaz de gritar. Sintiendo tu propio cuerpo comenzar a descomponerse a tu alrededor.
sintiendo las cosas que habitan los cuerpos muertos comenzar a moverse dentro de ti. Debemos enterrarlo, finalmente dijo el doctor Arnaud. La peste se propaga a través de los miasmas del cuerpo. Cada hora que esperamos pone a más personas en peligro. Y honestamente, padre, si está consciente, ¿no sería la tierra una misericordia? ¿No terminaría su sufrimiento? El padre Bernard quería creer eso. Necesitaba creer eso. Cerraron los ojos de Jack manualmente, presionando los párpados. Cuando retiraron sus manos, los ojos se abrieron de nuevo lentamente. Trataron otra vez. Lo mismo. Finalmente, colocaron monedas sobre los párpados, como era la costumbre funeraria. Eso los mantuvo cerrados. Lo envolvieron en su mortaja de lino blanco, atando los extremos firmemente. Y mientras hacían esto, el padre Bernard juró que podía sentir resistencia, como si el cuerpo, aunque muerto, estuviera tratando de luchar contra las ataduras. Es solo el rigor mortis comenzando, dijo el doctor Arnaud, pero ninguno de los dos lo creyó. Lo llevaron al cementerio mientras el sol se ponía. 6 hombres cargaban el cuerpo simple ataúd de madera. El padre Bernard caminaba adelante, recitando los ritos. Cuando llegaron a la tumba que Thomas había cavado esa mañana, algo extraño sucedió. Los pájaros que habían estado cantando en los árboles cercanos de repente se callaron. Todos al mismo tiempo. El viento, que había estado soplando suavemente, se detuvo por completo. El aire se volvió pesado, opresivo. ¿Sintieron eso?, preguntó uno de los portadores del ataúd. Todos lo habían sentido, como si algo estuviera observando. Esperando. Bajaron el ataúd a la fosa. El padre Bernard comenzó las oraciones finales. Y entonces, desde dentro del ataúd, claramente audible en el silencio antinatural que había caído sobre el cementerio, un arañazo. Suave, débil, pero inequívocamente real. Los hombres se miraron con ojos desorbitados. ¿Lo escucharon?, susurró Thomas. Otro arañazo. Luego otro. El sonido de uñas contra madera. Sáquenlo, ordenó el padre Bernard. Sáquenlo ahora. Pero mientras los hombres se movían para obedecer, algo cambió. La temperatura cayó tan dramáticamente que podían ver su aliento. Y del suelo de la tumba, de la tierra oscura al fondo de la fosa de 6 pies, surgió una neblina. Oscura, antinatural, moviéndose contra la gravedad, trepando por los lados del ataúd como dedos exploradores. ¡Por Dios!, gritó Thomas, retrocediendo. La neblina envolvió el ataúd. Los arañazos dentro se volvieron frenéticos, desesperados. Luego, abruptamente, se detuvieron. Cuando la neblina se disipó, el padre Bernard reunió su coraje y ordenó que abrieran el ataúd de todos modos. Jack yacía dentro, inmóvil. Las monedas habían caído de sus ojos, que ahora estaban abiertos de par en par. Pero ya no se movían. Esta vez, estaba verdaderamente muerto. Excepto por una cosa que helaría la sangre de todos los presentes. Sus manos, que habían sido cuidadosamente colocadas sobre su pecho antes de cerrar el ataúd, estaban ahora en los lados. Y sus dedos. Sus dedos estaban destrozados. Las uñas arrancadas. La piel raspada hasta el hueso. Como si hubiera estado arañando, tratando desesperadamente de salir. Dios nos perdone, susurró el padre Bernard. Estaba consciente y lo encerramos allí. Pero Thomas, el viejo sepulturero que había pasado 50 años entre tumbas y muertos, señaló algo más. Algo que nadie más había notado en su horror. Miren la madera. Por dentro. El padre Bernard miró. Las marcas de arañazos estaban allí, sí, pero había algo más. Marcas en la madera que no habían sido hechas por dedos humanos. Marcas como si algo con garras, con dedos demasiado largos y articulaciones en lugares equivocados, también hubiera estado dentro del ataúd. Arañando no para salir, sino arañando para entrar. Esa noche, el padre Bernard no pudo dormir. Encendió todas las velas en su rectoría y se sentó con los textos más antiguos que poseía la iglesia. Textos que habían sido pasados de sacerdote a sacerdote, algunos tan viejos que el latín era casi indescifrable. Tenía que haber una respuesta. Tenía que haber algún precedente histórico para lo que estaban experimentando. Lo encontró justo antes del amanecer, en un manuscrito que databa del año 165 después de Cristo. La escritura era trabajosa, claramente hecha por alguien enfermo o aterrorizado o ambos. La peste antonina leyó en voz alta para sí mismo, su voz rasposa de fatiga.
Durante el reinado de Marco Aurelio, una plaga arrasó el Imperio Romano. Los médicos de la época documentaron algo peculiar. El texto continuaba describiendo síntomas similares, personas que morían pero permanecían conscientes. Pero lo que vino después hizo que el padre Bernard sintiera hielo en sus venas. Los romanos descubrieron que aquellos que eran enterrados mientras aún estaban conscientes desaparecían. No sus cuerpos. Sus cuerpos permanecían en las tumbas. Pero algo más, algo esencial, era tomado. Algunos lo llamaban el alma. Otros, la esencia de vida. Pero todos estaban de acuerdo, algo bajo tierra estaba alimentándose de aquellos que eran enterrados vivos. El manuscrito incluía ilustraciones marginales, crudas, casi infantiles, pero inquietantemente claras. Mostraban personas siendo enterradas. Y debajo de ellas, algo. Figuras dibujadas en tinta negra, humanoides pero no del todo humanas. Con extremidades demasiado largas. Bocas demasiado grandes. Y ojos. Los ojos en los dibujos eran solo círculos vacíos. Pero había algo en la manera en que estaban dibujados que sugería hambre. Un hambre antigua y paciente. Los llamaban terrae vorantes, continuó leyendo. Los devoradores de tierra. Se decía que habían existido desde antes de que los humanos caminaran erguidos. Que vivían en las profundidades de la tierra, en cavernas y túneles que descendían más allá de donde cualquier humano había excavado. Pero normalmente, no podían alcanzar a los vivos. La barrera entre su mundo y el nuestro era demasiado fuerte. Excepto en momentos de transición. Momentos cuando alguien estaba entre la vida y la muerte. Ese era el momento cuando la barrera se volvía delgada. Y si alguien en ese estado era enterrado, si era colocado directamente en la tierra, en contacto con el dominio de los vorantes, entonces ellos podían alcanzar. Podían agarrar. Podían alimentarse. El padre Bernard dejó caer el manuscrito, sus manos temblando demasiado para sostenerlo. Ahora entendía las marcas en el ataúd de Jack. No habían sido hechas desde dentro. Habían sido hechas desde abajo. El padre Bernard corrió a buscar al doctor Arnaud. Lo encontró en su consulta, agotado después de tratar pacientes toda la noche. Cuando el sacerdote le mostró el manuscrito, el doctor palideció. Entonces no es la peste, dijo lentamente. O más bien, la peste es solo el catalizador. Crea el estado necesario. Esa suspensión entre vida y muerte. Exactamente, asintió el padre Bernard. Y cada persona que enterramos en ese estado, les estamos dando de comer. Ambos hombres se quedaron en silencio, el peso de esa realización cayendo sobre ellos como una losa de piedra. ¿Cuántos?, preguntó el doctor Arnaud finalmente. ¿Cuántos hemos enterrado que podrían haber estado conscientes? El padre Bernard sacó su registro de entierros. 120 muertos hasta ahora. Basándose en lo que habían visto, tal vez 1 de cada 5 mostraba signos de esa horrible semiconciencia. 24, susurró. Dios nos ayude, 24 almas que podrían haber estado conscientes cuando las cubrimos con tierra. En los días siguientes, el fenómeno se aceleró de manera aterradora. Ya no era 1 de cada 5. Era 1 de cada 3. Luego 1 de cada 2. Para el 20 de octubre, casi todos los que morían de la peste mostraban señales de la horrible semiconciencia. Marie Dubois fue la siguiente víctima documentada en detalle. Una joven de 19 años, prometida al hijo del alcalde, cayó enferma el 18 de octubre. Para el 20, estaba muerta. Pero su familia, habiendo escuchado los rumores, insistió en esperar. La mantuvieron en su casa durante 2 días completos, observando, verificando constantemente. No hubo movimiento. No hubo señales de vida. El cuerpo comenzó a descomponerse, el olor volviéndose insoportable. Ya no hay nada, declaró su madre, sollozando. Mi niña se ha ido. La enterraron el 22 de octubre al mediodía. El padre Bernard bendijo la tumba con manos temblorosas. Esta vez, había insistido en que la tumba fuera poco profunda, solo 3 pies en lugar de los tradicionales 6. Por si acaso necesitaban desenterrarla rápidamente. Regresaron a sus casas. La vida en Mortvale continuaba su descenso a la pesadilla. Más enfermos. Más muertos. Más dudas horribles sobre si realmente estaban muertos. Esa noche, a las 2:47 de la madrugada, el sepulturero Thomas escuchó algo que lo despertó de un sueño inquieto. Arañazos. Venían del cementerio. No un solo punto.
múltiples puntos. Docenas de ellos. El sonido de uñas contra madera, amplificado por el silencio nocturno hasta volverse ensordecedor. Thomas corrió a buscar al padre Bernard. Juntos, con antorchas temblando en sus manos, fueron al cementerio. El sonido era inconfundible ahora. Provenía de bajo tierra, de múltiples tumbas. Los arañazos eran frenéticos, desesperados. Y entre ellos, si escuchabas con atención, podías oír otra cosa. Gemidos, gritos ahogados, súplicas silenciosas. Marie, jadeó el padre Bernard. Tenemos que sacar a Marie. Reunieron a más hombres. Excavaron frenéticamente bajo la luz de las antorchas. La tierra volaba mientras cavaban más y más profundo. 3 pies. 2 pies. 1 pie. El ataúd. Lo sacaron con manos desesperadas. El padre Bernard rezó mientras otros hombres trabajaban para abrirlo. Los clavos resistían, oxidados ya por la humedad de la tierra. Finalmente, la tapa se abrió. Marie estaba dentro. Sus ojos abiertos de par en par, mirando directamente hacia arriba. Pero no se movían. No parpadeaban. Lleguemos tarde, susurró alguien. Pero entonces el doctor Arnaud, quien había venido corriendo, notó algo. Acercó su oído a la boca de Marie. Está respirando, dijo con voz temblorosa. Apenas. Pero está respirando. La sacaron del ataúd. Su cuerpo estaba rígido, frío, casi completamente inmóvil. Pero había un pulso. Débil. Tan débil que casi no era detectable. Pero estaba allí. La llevaron de vuelta a su casa. Durante las siguientes horas, lentamente, agonizantemente, Marie comenzó a recuperarse. La rigidez disminuyó. Su temperatura subió. Su respiración se normalizó. Y cuando finalmente pudo hablar, lo que dijo les helaría la sangre a todos. Estuve consciente, susurró con voz rasposa. Todo el tiempo. Cuando me prepararon. Cuando me envolvieron. Cuando me colocaron en el ataúd. Cuando cavaron la tumba. Cada segundo. Traté de moverme. De gritar. De hacer cualquier cosa para mostrarles que todavía estaba allí. Pero mi cuerpo no me obedecía. Era como estar atrapada dentro de una prisión de carne muerta. Y luego, cuando comenzaron a llenar la tumba con tierra, escuché cada palada. Sentí el peso aumentando sobre el ataúd. La oscuridad se volvió absoluta. Y el pánico. Marie comenzó a temblar violentamente. El pánico fue, no hay palabras. Sabía que me quedaría sin aire eventualmente. Sabía que nadie vendría. Sabía que moriría allí, consciente, asfixiándome lentamente. Pero entonces algo más sucedió. Comencé a escuchar arañazos. Pero no eran míos. Yo no podía moverme. Los arañazos venían de fuera del ataúd. De debajo. Como si algo estuviera excavando hacia arriba. Y entonces lo sentí. Algo tocó el ataúd. Desde abajo. Golpeando. Explorando. Como dedos buscando una manera de entrar. Podía sentir su hambre. No sé cómo explicarlo. Era como una presión en mi mente. Algo antiguo. Algo que había estado esperando. Y me quería. No mi cuerpo. Algo más profundo. Quería el terror. La desesperación. El conocimiento de mi propia muerte inminente. Se estaba alimentando de mí. Y mientras más pánico sentía, más fuerte se volvía su presencia. Como si mi miedo lo nutriera. Marie miró al padre Bernard con ojos que habían visto algo que ningún vivo debería ver. Padre, hay algo bajo la tierra. Ha estado allí durante mucho tiempo. Y cada persona que hemos enterrado consciente, se la hemos dado de comer. El padre Bernard sintió que sus piernas se debilitaban. Se dejó caer en una silla. ¿Cuántos?, preguntó. ¿Cuántos todavía están allí abajo? ¿Conscientes? ¿Alimentándolo? Nadie tenía respuesta, pero todos sabían que el número era alto. Demasiado alto. Tenemos que desenterrarlos a todos, declaró el doctor Arnaud. A cada persona enterrada en las últimas 2 semanas. Tenemos que verificar. Comenzaron esa misma noche. Fue la tarea más horrible que cualquiera de ellos había enfrentado jamás. Tumba tras tumba, excavaban en la oscuridad. Algunos ataúdes estaban vacíos de vida. Los cuerpos dentro claramente muertos, en varios estados de descomposición. Pero otros
Otros contenían personas que todavía vivían, apenas, atrapadas en ese estado horrible entre vida y muerte. Sus ojos abiertos, conscientes, suplicantes. Sus cuerpos inmóviles, no respondiendo a ningún comando de sus mentes aterrorizadas. Salvaron a 7 más esa noche. 7 almas que habían estado conscientes bajo tierra durante días. Y todos contaron la misma historia. Los arañazos desde abajo. La presencia hambrienta. La sensación de ser degustado. Pero hubo 17 tumbas más donde llegaron demasiado tarde. Los cuerpos dentro estaban verdaderamente muertos ahora. Pero todos mostraban los mismos signos, dedos destrozados de arañar. Rostros congelados en expresiones de terror absoluto. Y marcas en el interior de los ataúdes. Marcas que no habían sido hechas por manos humanas. Al día siguiente, mientras el pueblo intentaba procesar el horror de lo que habían descubierto, Thomas el sepulturero vino al padre Bernard con noticias inquietantes. «Padre, necesita ver esto. Ahora». Lo llevó al cementerio, a la tumba más antigua del lugar. Era de 1247, exactamente 100 años atrás. La lápida estaba tan erosionada que el nombre era ilegible. «Estaba cavando una nueva tumba aquí», explicó Thomas. «Y mi pala se hundió. No en tierra, en algo más». Habían descubierto un agujero que descendía más allá de lo que sus antorchas podían iluminar. Y del agujero venía un olor. No de descomposición. Algo más viejo. Más profundo. Como tierra que no había visto el sol en milenios. ¿Un túnel?, preguntó el padre Bernard. Más que eso, respondió Thomas. Creo que es todo un sistema. Hay corrientes de aire. Las siento. Lo que significa que se conecta a algo más grande. El padre Bernard sintió una certeza fría instalarse en su pecho. Los terrae vorantes vivían bajo tierra, en túneles y cavernas. Y el cementerio de Mortvale había sido construido directamente encima de uno de sus territorios de caza. Necesitamos explorar, dijo, aunque cada fibra de su ser gritaba lo contrario. Reunieron un grupo de 5 hombres valientes. El padre Bernard, el doctor Arnaud, Thomas, y 2 jóvenes fuertes, Henry y Baptiste. Se armaron con antorchas, cuerdas y crucifijos. Y descendieron. El túnel era estrecho al principio, apenas lo suficientemente ancho para que un hombre pasara agachado. Pero a medida que descendían, se ensanchaba. Las paredes no eran naturales. Habían sido excavadas. Pero no por herramientas humanas. Las marcas en la piedra eran de garras. Garras enormes. Descendieron durante lo que pareció una eternidad. 20 pies. 30, 40, mucho más profundo que cualquier tumba. Y entonces el túnel se abrió a una caverna. Era vasta. Sus antorchas apenas alcanzaban para iluminar el techo. Y las paredes estaban cubiertas con ellas. Marcas de arañazos. Miles de ellas. Decenas de miles. Capas sobre capas de marcas frenéticas, desesperadas. Cubriendo cada centímetro de piedra hasta donde podían ver. Dios misericordioso, susurró el doctor Arnaud. ¿Qué es este lugar? El padre Bernard se acercó a una pared, sosteniendo su antorcha cerca. Las marcas eran obviamente humanas. Marcas de dedos. Marcas de uñas. Y entre ellas, grabadas con lo que debe haber sido dolor inimaginable. Palabras. En latín antiguo. En idiomas que el padre Bernard no podía identificar. Súplicas. Oraciones. Maldiciones. Todas rasguñadas en la piedra por dedos sangrantes. Libéranos. Todavía consciente. Han pasado días. No puedo morir. Por favor, que alguien nos escuche. Y la que más lo heló, ya no somos nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Henry con voz temblorosa. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Thomas, quien había estudiado la historia del pueblo, respondió con voz hueca. Mortvale fue fundado en 1147. Hace 200 años. Pero hubo un asentamiento aquí antes. Los romanos. Y antes de ellos, nadie lo sabe. Todas estas marcas. Comenzó Baptiste, pero su voz se desvaneció. No necesitaba terminar la frase. Todos entendían. Durante siglos, tal vez milenios, la gente había sido traída aquí, consciente pero incapaz de moverse, enterrada viva. Y algo en la oscuridad se había alimentado de su terror. Tenemos que irnos, dijo el doctor Arnaud. Ahora.
pero mientras se giraban para partir, algo hizo que todos se congelaran. Un sonido, viniendo de las profundidades de la caverna, donde sus antorchas no alcanzaban a iluminar. Arañazos. Pero estos eran diferentes. No eran débiles ni desesperados. Eran fuertes, deliberados. Acercándose. ¡Corran!, gritó el padre Bernard. Se precipitaron hacia el túnel de salida. Detrás de ellos, los arañazos se multiplicaban. Se acercaban. Y con ellos venía algo más. Una presencia. Masiva. Antigua. Hambrienta. Subieron por el túnel tan rápido como pudieron, sus pulmones ardiendo, sus corazones amenazando con explotar. Los arañazos los perseguían, cada vez más cerca. Henry era el último de la línea. Cuando estaban a solo 10 pies de la superficie, gritó: «Algo me tiene». Los otros se giraron. En la tenue luz que venía de arriba, pudieron ver a Henry siendo arrastrado hacia abajo, pero no podían ver que lo tenía. Solo sombras. Sombras con formas equivocadas. Baptiste agarró la mano de Henry, tratando de jalarlo hacia arriba. Por un momento, pareció funcionar. Henry subía, pulgada por pulgada. Y entonces vieron lo que lo tenía. Una mano. O algo parecido a una mano. Pero con demasiados dedos. Dedos demasiado largos. Articulaciones en lugares equivocados. La piel, si podía llamarse piel, era del color de la tierra antigua. Y las uñas. Las uñas eran negras y curvadas como garras. Exactamente como las marcas que habían visto en los ataúdes. «No lo suelten», gritó el padre Bernard, agarrando también a Henry. Pero la fuerza que tiraba desde abajo era inhumana. Baptiste fue jalado hacia adelante, casi cayendo al túnel. «Tiene que dejarme ir», gritó Henry, sus ojos salvajes de terror. «O nos llevará a todos». «No», rugió Baptiste, pero Henry tomó la decisión por ellos. Con su mano libre, empujó a Baptiste con fuerza, rompiendo su agarre. Y cayó. Su grito resonó en el túnel mientras descendía a la oscuridad. Pero el grito fue cortado abruptamente. No por silencio, sino por otro sonido. Risa. No era humana. Eran muchas voces riéndose al unísono. Voces que resonaban contra la piedra. Voces que prometían horrores más allá de la comprensión. Los sobrevivientes salieron del túnel y colapsaron en la superficie. Thomas inmediatamente comenzó a llenar el agujero con tierra, sus movimientos frenéticos, desesperados. «No servirá», dijo el padre Bernard, pero ayudó de todos modos. «Si han estado aquí durante siglos, un agujero tapado no los detendrá». Trabajaron hasta que salió el sol. Llenaron el agujero, compactaron la tierra, colocaron piedras pesadas encima. Y el padre Bernard bendijo el lugar con cada oración que conocía. Pero todos sabían que era inútil. Lo que estaba debajo ahora sabía que ellos sabían. Y tenía hambre. Los días siguientes fueron de paranoia y horror crecientes. La peste continuaba matando. Y ahora que todos sabían sobre el estado de semiconciencia, cada muerte se volvía una agonía de indecisión. ¿Estaban realmente muertos? ¿O todavía conscientes? ¿Los enterraban y arriesgaban alimentar a lo que acechaba abajo? ¿O los quemaban, negándoles un entierro cristiano? Fue durante este tiempo que llegó el niño. Pierre, de 7 años, hijo del panadero. Era un niño brillante, curioso, amado por todo el pueblo. Cayó enfermo el 5 de noviembre. La enfermedad lo consumió con una velocidad aterradora. En 12 horas, estaba delirando. En 24, parecía muerto. Pero su padre, recordando las historias, no permitiría que lo enterraran. Lo mantuvo en casa, observándolo constantemente. Durante 3 días, Pierre yació inmóvil, sin pulso detectable, sin respiración, pero sus padres juraban que podían sentir algo, una presencia. Su hijo todavía estaba allí, en algún lugar dentro de ese cuerpo frío. En la mañana del 4.º día, Pierre se sentó. Fue tan abrupto, tan inesperado, que su madre gritó. Pierre simplemente se sentó derecho en su cama, sus ojos abriéndose de golpe. Pero no eran los ojos de Pierre. Eran completamente negros. No iris, no blanco. Solo negro profundo, como mirar dentro de un pozo sin fondo. Pierre, susurró su padre, acercándose con cautela. «Hijo, ¿puedes oírme?» El niño giró su cabeza hacia el sonido. El movimiento era mecánico, como una marioneta siendo tirada por cuerdas. Su boca se abrió,
pero lo que salió no era la voz de un niño de 7 años. Pierre está aquí, dijo la voz, grave y resonante. Consciente, atrapado, gritando, pero no puede alcanzar su boca. Nosotros controlamos su boca ahora. El padre del niño retrocedió, haciendo la señal de la cruz. ¿Qué eres? Somos muchos. Somos los que esperan. Los que han esperado desde que las primeras criaturas gatearon de las aguas oscuras. Vivíamos en las profundidades cuando el mundo era joven. Y seguiremos aquí cuando el mundo sea viejo. La madre de Pierre sollozaba incontrolablemente. Devuélveme a mi hijo. Los ojos negros se fijaron en ella. Tu hijo es nuestro ahora. Lo probamos cuando estuvo en el umbral. Su miedo, su confusión, tan dulce, tan nutritivo, y ahora que ha regresado, ha traído parte de nosotros con él. El padre Bernard, que había sido llamado urgentemente, entró a la habitación. Llevaba agua bendita y su crucifijo más grande. En el nombre de Dios Todopoderoso, te ordeno que abandones a este niño. La cosa que usaba el cuerpo de Pierre rió. Tu Dios no tiene poder aquí. Él gobierna arriba, bajo el sol. Nosotros gobernamos abajo, en la oscuridad eterna. Este es nuestro dominio. ¿Qué quieres?, preguntó el padre Bernard. Ya te lo dijimos. Queremos alimentarnos. Durante siglos, lo hicieron por nosotros sin saberlo. Enterraron a sus muertos en el umbral. Aquellos que todavía estaban conscientes pero no podían moverse. Su terror mientras realizaban sus últimos ritos, mientras bajaban los ataúdes, mientras apilaban la tierra, nos alimentaba. Pero ahora lo saben. Ahora verifican. Esperan. Ya no nos entregan sus conscientes tan fácilmente. Así que hemos decidido venir nosotros mismos. El cuerpo de Pierre convulsionó violentamente. Su espalda se arqueó en un ángulo imposible. Y de su boca salió un sonido que no debería haber sido físicamente posible. Un grito que se transformó en un rugido que se transformó en cientos de voces gritando al unísono. Luego, tan abruptamente como había comenzado, cesó. Pierre colapsó de vuelta en la cama. Por un momento horrible, todos pensaron que estaba muerto. Pero entonces sus ojos se abrieron. Y esta vez, eran los ojos correctos. Los ojos de un niño de 7 años. «Mamá», susurró con su propia voz. «Papá, tuve un sueño horrible. Había cosas en la oscuridad. Y dijeron que iban a usar mis ojos para ver. Mis oídos para escuchar. Mi boca para hablar. Dijeron que iba a ser su puerta». Pierre miró sus propias manos con creciente horror. ¿Todavía estoy yo? ¿O soy ellos ahora? Nadie tenía respuesta. Esa noche, Pierre murió de verdad. Rápido. Pacífico. Como si algo simplemente hubiera decidido soltar su agarre. Pero antes de que sus ojos se cerraran por última vez, miró al padre Bernard y susurró: «Vienen. No solo para mí. Para todos. La barrera se ha vuelto demasiado delgada. Han probado demasiado. Ya no pueden esperar a que ustedes les traigan comida. Van a venir a buscarla a ellos mismos». Y luego se fue. Esa fue la noche del 8 de noviembre de 1347. La noche que los muertos comenzaron a levantarse. Comenzó con un temblor. No como un terremoto. Algo diferente. Más localizado. Más deliberado. Como si algo masivo se estuviera moviendo bajo tierra, reposicionándose después de siglos de quietud. El padre Bernard estaba en la iglesia cuando lo sintió. Los candelabros se balancearon. El polvo cayó de las vigas. Y el crucifijo detrás del altar, que había estado colgado allí durante 100 años, se desprendió y cayó al suelo con un estruendo que resonó como una condena. Luego vino el sonido. Un gemido profundo, resonante, que parecía surgir de la tierra misma. No era humano. No era animal. Era algo primordial, antiguo, hambriento. Un sonido que despertaba miedos enterrados en lo más profundo del cerebro reptiliano. El miedo a ser cazado. El miedo a ser devorado. El miedo a algo que existe en la oscuridad más allá de toda comprensión humana. El padre Bernard corrió a la ventana y miró hacia el cementerio. Lo que vio le robó el aliento y casi su cordura. La tierra se movía. No temblaba. Se movía. Ondulaba como agua perturbada. Y de cada tumba, lentamente, metódicamente, emergían manos. Primero una. Luego otra. Luego cientos. Manos pálidas, cubiertas de tierra.
algunas en varios estados de descomposición, otras sorprendentemente intactas, todas arañando hacia arriba, arrastrando cuerpos que no deberían poder moverse. Pero lo peor no eran las manos. Lo peor eran los sonidos que las acompañaban. No eran gemidos de dolor o confusión. Eran risas. Cientos de voces riéndose con un placer malévolo. Voces que no pertenecían a los cuerpos de donde surgían. «A la iglesia», gritó el padre Bernard, su voz quebrada por el terror. «Todos a la iglesia. Es tierra consagrada». Los sobrevivientes de Mort Vale, tal vez 150 almas, corrieron desde sus casas mientras las figuras emergían completamente del cementerio. La escena era dantesca. Cuerpos en varios estados de descomposición, algunos muertos durante semanas, arrastrándose de sus tumbas. Pero no se movían como cadáveres reanimados de las historias que el padre Bernard conocía. No eran lentos ni torpes. Se movían con propósito, con coordinación, con una gracia horrible que ningún cuerpo muerto debería poseer. Y en sus ojos brillaba algo que definitivamente no era humano. Una inteligencia antigua, una hambre que había esperado milenios para ser saciada. El padre Bernard sostuvo la puerta de la iglesia abierta mientras la gente entraba en pánico. Contó mentalmente. 143, 144, 145. Vamos, más rápido. Las figuras del cementerio se reorganizaban, formando una línea grotesca. Y luego, como un solo organismo, comenzaron a avanzar hacia el pueblo. 148, 149. Ya. «Cierra la puerta», gritó alguien desde adentro. Pero el padre Bernard vio a una mujer más. La viuda Margot, corriendo con su nieta pequeña. Las figuras estaban más cerca ahora. Demasiado cerca. «¡Corre!», rugió el padre Bernard. Margot tropezó. Cayó. La niña gritó. El padre Bernard no pensó. Simplemente corrió. Salió de la seguridad de la iglesia, bajó los escalones de piedra, hacia las figuras que se acercaban. Alcanzó a Margot, la ayudó a levantarse. La iglesia. Ahora. Corrieron. Las figuras estaban a solo metros de distancia ahora. El padre Bernard podía oler la tierra y la descomposición emanando de ellas. Podía escuchar sus risas, más fuertes ahora, más insistentes. Subieron los escalones. Manos se extendieron desde adentro, jalándolos hacia la seguridad. La puerta se cerró con un estruendo justo cuando las primeras figuras alcanzaban el umbral. Y entonces, silencio. Las figuras se detuvieron. Justo en el borde de la tierra consagrada. Formaron un semicírculo perfecto alrededor de la iglesia, sin cruzar la línea invisible que separaba lo sagrado de lo profano. Adentro, 151 personas se aferraban unas a otras, llorando, rezando, tratando de comprender lo incomprensible. El padre Bernard se acercó a una de las ventanas estrechas y miró afuera. Las figuras simplemente esperaban. Sus cabezas inclinadas en ese ángulo antinatural que ningún cuello humano debería poder lograr. Sus ojos, negros y sin vida pero innegablemente conscientes, fijos en la iglesia. «¿Qué quieren?», susurró alguien. Como en respuesta, una de las figuras dio un paso adelante. El padre Bernard la reconoció como Marie Dubois. La joven que habían salvado y que luego había recaído y muerto 2 días después. Pero no era Marie la que habitaba ese cuerpo ahora. Su boca se abrió. No de la manera correcta. La mandíbula se dislocó, abriéndose mucho más de lo humanamente posible. Lo suficiente para ver que no había lengua dentro. Solo oscuridad. Una oscuridad que parecía más profunda de lo que la cavidad de una boca debería permitir. Y de esa boca salió una voz. No la voz de Marie. Una voz que era un coro de 1000 susurros superpuestos. Alimentación incompleta. Insuficiente. Necesitamos más. Necesitamos vida. Necesitamos calor. Necesitamos transferencia completa. El padre Bernard encontró su voz. ¿Transferencia de qué? Alma. Esencia. Chispa divina. Lo que hace que la vida sea vida y no simplemente movimiento. La muerte sola no basta. Hemos aprendido esto a lo largo de eones. Necesitamos el momento preciso entre. ¿Entre qué? Entre la última respiración y la primera de la nada. Cuando están conscientes pero el cuerpo ya no responde. Cuando pueden sentir su propia muerte aproximándose segundo a segundo. Ese terror. Esa lucha.
ese conocimiento perfecto de su propio fin. Esa es la puerta que necesitamos. Esa es la comida que ansiamos. El padre Bernard sintió que su mente luchaba por comprender. Cada persona que enterramos despierta. Abrió la puerta un poco más. Su pánico, su miedo, su desesperación mientras arañaban sus ataúdes, cada segundo de ese horror nos alimentó. Nos fortaleció. Nos permitió crecer. Nos permitió alcanzar. Otra figura dio un paso adelante. El padre Bernard la reconoció como Jack el Herrero. El primero. Durante siglos, dijo con la misma voz coral, los humanos han hecho nuestro trabajo por nosotros. Enterraban a sus muertos rápidamente, sin verificar adecuadamente. Especialmente durante las plagas. ¿Cuántos miles fueron enterrados conscientes, sin saberlo? ¿Cuántos miles nos alimentaron con su terror mientras se asfixiaban lentamente en la oscuridad? Pero ustedes descubrieron el secreto. Comenzaron a verificar. A esperar. A quemar en lugar de enterrar. Cortaron nuestro suministro. Una tercera figura. Henry. El hombre que habían perdido en los túneles. Pero su cuerpo nunca había sido recuperado. ¿Cómo estaba aquí ahora? Así que tomamos a Henry, continuó la voz. Lo trajimos completamente a nuestro reino. Lo mantuvimos consciente mientras lo transformábamos. Días de agonía perfecta mientras su cuerpo era modificado. Y ahora. Henry levantó su mano. En la tenue luz de las antorchas que filtraba a través de las ventanas, pudieron ver que ya no era completamente humana. Los dedos eran demasiado largos. Las articulaciones estaban en lugares equivocados. Y las uñas eran negras y curvadas como garras. Ahora entendemos mejor cómo funcionan sus cuerpos. Cómo habitarlos. Cómo usarlos. Ya no necesitamos que ustedes nos traigan comida. Podemos venir a buscarla nosotros mismos. Todas las figuras hablaron al unísono ahora, cientos de voces en perfecta sincronización. Y una vez que tengamos suficientes cuerpos, suficientes puertas, podremos traer más de nosotros. Nuestros hermanos que esperan en las profundidades. Los que nunca han probado el mundo de arriba. Los que han soñado durante milenios con el sabor de la luz del sol filtrada a través de carne humana. Mort Vale es solo el comienzo. Hay otros lugares. Otros pueblos construidos sobre nuestros territorios. Y la peste se propaga. Oh, cuánto se propaga. Pronto, habrá tantos muertos, tantos conscientes pero no muertos, que no podrán verificarlos a todos. No podrán quemarlos a todos. Y entonces, las figuras sonrieron. Todas al mismo tiempo. Sonrisas demasiado amplias para rostros humanos. Entonces nos levantaremos. Por toda Europa. Por todo el mundo. Y finalmente, después de todo este tiempo en la oscuridad, caminaremos libremente bajo el sol. Durante 3 días y 3 noches, los sobrevivientes permanecieron sitiados en la iglesia. Las figuras nunca se fueron. Nunca descansaron. Nunca parpadearon. Simplemente esperaban. La comida se agotó el primer día. El agua se acabó en el segundo. Para el tercero, la gente comenzaba a enfermar, no de la peste, sino de deshidratación, de hambre, de pura desesperación. Y las figuras esperaban. ¿Por qué no atacan?, preguntó el doctor Arnaud en la madrugada del 4.º día. Somos presa fácil aquí. No podemos defendernos. El padre Bernard había estado pensando lo mismo. Y había llegado a una conclusión horrible. No están esperando atacarnos, dijo lentamente. Están esperando que muramos. ¿Qué? Piénsalo. La sed, el hambre, el agotamiento. Eventualmente, la gente comenzará a morir aquí, dentro de la iglesia. En tierra consagrada donde normalmente estarían a salvo. Pero cuando mueran, estarán en ese estado, terminó el doctor Arnaud, la comprensión helándole la sangre. Conscientes pero inmóviles. Y estaremos demasiado débiles para quemarlos adecuadamente. Demasiado débiles para verificar quién está realmente muerto. Y entonces las entidades tendrán cuerpos nuevos. Dentro de nuestras defensas. Dentro de la iglesia misma. Era una estrategia de una paciencia y crueldad escalofriantes. Esa noche, la primera persona murió. Viejo Michel, de 83 años, cuyo corazón simplemente no pudo soportar más el estrés. Murió tranquilamente, rodeado de su familia, mientras el padre Bernard le administraba los últimos ritos. Verificaron minuciosamente.
sin pulso, sin respiración, sin movimiento en los ojos. Está muerto, confirmó el doctor Arnaud. Verdaderamente muerto. Pero nadie se atrevió a cerrar los ojos. Observaron el cuerpo durante horas, esperando, temiendo que sus ojos se abrieran, que su boca comenzara a hablar con una voz que no era la suya. Nada sucedió. Michel permaneció muerto, pacífico. Quemaron su cuerpo en el brasero de la iglesia, usando las bancas de madera como combustible. El humo llenó el espacio, haciéndolos toser, pero nadie se quejó. Era mejor que la alternativa. Fuera, las figuras observaban el humo salir de las ventanas altas. Y si el padre Bernard no estaba equivocado, parecían molestas. 2 muertes más ocurrieron en las siguientes 24 horas. Ambas fueron verificadas extensamente y cremadas rápidamente. Pero para el 5.º día, la situación se había vuelto desesperada. Los niños lloraban constantemente de sed. Los ancianos estaban delirando. Y la gente comenzaba a mirar las puertas, considerando lo impensable. Salir. Rendirse. Cualquier cosa para terminar con esto. No podemos quedarnos aquí para siempre, dijo Baptiste, uno de los hombres que había explorado los túneles. Moriremos de todos modos. Al menos allá afuera, sería rápido. ¿Rápido?, repitió el padre Bernard con una risa amarga. ¿Has escuchado lo que dijeron? Te mantendrán consciente. Te usarán. Tu muerte no será rápida. Será eterna. Fue entonces cuando el padre Bernard tuvo su terrible idea. Una idea que lo horrorizaba hasta el centro de su ser, pero que podría ser su única oportunidad. ¿Recuerdan lo que dijeron?, preguntó a los reunidos. Necesitan el momento entre cuando alguien está consciente pero el cuerpo no responde. Ese es su alimento, su puerta. Sí, respondió el doctor Arnaud. ¿Y qué? ¿Qué pasa si les damos ese momento, pero no la recompensa? El silencio que siguió fue absoluto. No puedes estar sugiriendo. Comenzó el doctor. Escuchen, urgió el padre Bernard. Están concentradas allá afuera porque pueden sentir nuestra presencia, nuestro miedo. Están esperando que muramos aquí dentro. Pero si alguien saliera voluntariamente, si alguien en ese estado de semiconciencia fuera colocado justo afuera, su terror atraería a las entidades, completó el doctor Arnaud, su rostro pálido. Las concentraría en un solo punto. Y mientras están distraídas alimentándose, el resto podría escapar. Por la puerta trasera. Hacia el bosque. Lejos de Mortvale. Estás hablando de sacrificio, dijo Baptiste con voz temblorosa. De enterrar a alguien vivo. Consciente. Sabiendo exactamente qué le pasará. Sí, admitió el padre Bernard. Estoy hablando de lo más monstruoso que podría pedir a cualquiera. Pero es todo lo que tenemos. Una vida para salvar a 150. Nadie habló durante largos minutos. Luego, una voz desde atrás rompió el silencio. Yo lo haré. Todos se giraron. Era Marcel, el herrero viejo. Había contraído la peste dentro de la iglesia 3 días atrás. Los bubones ya habían aparecido en su cuello. Estaba muriendo de todos modos, y todos lo sabían. Ya estoy muerto, dijo simplemente. Solo que mi cuerpo no lo ha aceptado todavía. Que mi muerte tenga significado. Que salve a otros. Marcel. Comenzó el padre Bernard, su voz quebrándose. No, interrumpió el viejo herrero. Mi decisión está tomada. Pero prometan algo. Cuando estén a salvo, cuando esto termine, cuenten mi historia. No como un cobarde que entregó su alma, sino como un hombre que eligió su sacrificio, que enfrentó el horror para que otros no tuvieran que hacerlo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas del padre Bernard. Lo prometo, lo juro por Dios Todopoderoso. Lo que hicieron esa noche perseguiría al padre Bernard por cada día restante de su vida. Esperaron hasta que Marcel cayó en ese estado horrible, consciente pero inmóvil, sus ojos abiertos, mirando, suplicantes, pero incapaz de hablar, de moverse, de hacer nada excepto experimentar. Lo prepararon con las manos temblorosas. Lo envolvieron parcialmente en una mortaja, dejando su rostro expuesto. Y mientras hacían esto, el padre Bernard podía jurar que veía lágrimas formándose en las comisuras de los ojos de Marcel. Perdónanos, susurró el sacerdote. Dios nos perdone a todos. A medianoche, abrieron la puerta trasera de la iglesia. Un pequeño grupo, liderado por Baptiste,
cargó cuidadosamente el cuerpo de Marcel. Las figuras al frente de la iglesia no se movieron. Todavía no se habían dado cuenta. Cavaron una tumba poco profunda justo fuera de los límites de la tierra consagrada. Solo 3 pies de profundidad. No querían hacerlo peor de lo necesario. Bajaron a Marcel dentro. Sus ojos rastreaban sus movimientos, consciente de cada segundo, consciente de lo que estaba por venir. El padre Bernard se arrodilló junto a la tumba. Eres el más valiente de todos nosotros, Marcel. Que Dios reciba tu alma con los brazos abiertos. Que encuentres paz en el paraíso. Y que perdone lo que estamos haciendo. Comenzaron a llenar la tumba. Los gritos comenzaron casi inmediatamente. No podían salir de la garganta de Marcel. Su cuerpo no respondía. Pero podían ser sentidos. Una agonía psíquica tan intensa que todos los presentes jadearon, sintiendo el eco de su terror. Y las figuras lo sintieron también. Se giraron como un solo organismo. Cientos de cabezas moviéndose en perfecta sincronización. Y entonces comenzaron a moverse. No caminaron. Corrieron. Con una velocidad que ningún cuerpo muerto debería poseer. Se precipitaron hacia la tumba de Marcel como moscas a la carroña. Ahora, gritó el padre Bernard. Vayan ahora. Los sobrevivientes salieron de la iglesia en un torrente silencioso. Por la puerta trasera. A través del jardín del sacerdote. Hacia el bosque oscuro más allá. El padre Bernard fue el último en irse. Se giró para mirar atrás una vez. Las figuras se habían aglomerado completamente alrededor de la tumba de Marcel. No lo desenterraban. Simplemente se arrodillaban, sus cabezas inclinadas, como si estuvieran escuchando, absorbiendo, alimentándose de algo invisible. Y los gritos de Marcel, aunque silenciosos, eran palpables en el aire. Gritos de una mente plenamente consciente experimentando su peor pesadilla. Enterrado vivo. Incapaz de moverse. Incapaz de gritar. Incapaz de hacer nada excepto sentir la tierra sobre él y las presencias hambrientas alrededor de él. Alimentándose de su terror momento a momento. El padre Bernard se obligó a girarse y correr. Pero los gritos lo seguían. En su mente. En su alma. Correrían durante 20 minutos. Los más largos 20 minutos de sus vidas. Hasta que el bosque los tragó y las luces de Mortpale desaparecieron detrás de ellos. Y todo ese tiempo, el padre Bernard contó. Segundo por segundo. Midiendo la agonía de Marcel. Su sacrificio. Su horror. 1200 segundos. 20 minutos de conciencia perfecta. 20 minutos de terror absoluto. 20 minutos siendo degustado, saboreado, consumido por algo que existía más allá de la comprensión humana. Y cuando finalmente los gritos cesaron, cuando el padre Bernard finalmente sintió ese lazo invisible romperse, cayó de rodillas en el bosque oscuro y vomitó. Habían escapado. 73 almas de las 151. Los otros habían sido demasiado débiles, demasiado lentos, o simplemente se habían negado a dejar la ilusoria seguridad de la iglesia. Pero el precio era el alma del padre Bernard. Y lo sabía. El padre Bernard pasó el resto de su vida en un monasterio en las montañas. Nunca volvió a oficiar misa. Nunca volvió a bendecir un entierro. Pasaba sus días escribiendo, documentando todo lo que había sucedido. No como expiación. Expiación era imposible. Sino como advertencia. Su manuscrito, Confesión de los errores imperdonables, termina con estas palabras. He condenado un alma inocente a un destino peor que el infierno. Marcel me ofreció su sacrificio libremente, pero fui yo quien lo aceptó. Fui yo quien colocó la primera palada de tierra sobre su rostro consciente. Fui yo quien escuchó sus gritos silenciosos y no hice nada para detenerlos. Su sacrificio nos compró tiempo. 73 vidas salvadas. ¿Pero a qué costo? No a su vida. La vida de Marcel ya estaba perdida para la peste. El costo fue su muerte. Le robamos una muerte pacífica y le dimos en cambio 20 minutos de horror incomprensible. ¿Y para qué? Porque sé, con absoluta certeza, que no destruimos a las entidades. Solo las retrasamos. Las distraímos. Les dimos una comida lo suficientemente satisfactoria como para que perdieran interés en cazarnos. Pero siguen allí, bajo Mortpale, bajo cientos de otros lugares construidos sobre suelo antiguo, esperando. Pacientes. La peste continuará propagándose.
Ya he escuchado informes de otras ciudades, otros pueblos. Y en cada uno, hay susurros. Susurros sobre los muertos que no permanecen muertos. Sobre las personas enterradas vivas por error. Sobre cosas en la oscuridad que esperan su oportunidad. Mort Vale nunca fue reclamado. El pueblo permanece vacío hasta el día de hoy. Las autoridades de la iglesia lo declararon terreno maldito y lo cerraron. Las puertas están selladas. Las ventanas tapadas. Y el cementerio está esperando. A veces, cuando el viento sopla de cierta manera, dicen que todavía puedes escucharlo. Un arañar débil. No de arriba, de abajo, porque lo que está enterrado no siempre permanece muerto. Y lo que espera en las profundidades nunca olvida el sabor de la conciencia humana, atrapada entre la vida y la muerte. Que Dios perdone lo que hicimos. Y que Dios proteja al próximo pueblo que construyan sobre suelo contaminado. Porque la tierra recuerda. Siempre recuerda. Y en 300 años, volverán. El manuscrito está fechado el 15 de junio de 1348. El padre Bernard murió 3 días después. Las monjas que lo cuidaban dijeron que sus últimas palabras fueron: «Todavía puedo escuchar sus gritos». Hoy, si visitas el sur de Francia, cerca de la frontera con España, encontrarás ruinas donde una vez estuvo Mort Vale. El cementerio todavía es visible, aunque muy crecido con maleza y árboles retorcidos que nunca crecen del todo rectos. Las autoridades locales lo mantienen cercado con alambre de púas. Los carteles advierten sobre inestabilidad del suelo y riesgo de colapso. Pero los lugareños, si bebes suficiente vino con ellos, te dirán otra historia. Te dirán que nadie se acerca a esas ruinas después del anochecer. Que los animales evitan el área por completo. Que los pájaros no cantan allí. Y que en noches tranquilas, especialmente durante el otoño, si te paras en el borde de ese cementerio antiguo y escuchas con mucha atención, todavía puedes oírlo. Arañazos. Desde abajo. Débiles. Pacientes. Esperando. El manuscrito del padre Bernard fue sellado por el Vaticano durante casi 600 años. Fue redescubierto en 1947 por un archivista durante la reorganización de la biblioteca postguerra. Causó suficiente alarma que fue inmediatamente reclasificado y escondido nuevamente. Pero alguien había hecho copias. Copias que circulaban entre ciertos círculos académicos. Copias que hablaban de otros lugares. Otros pueblos con historias similares. En 1636, 300 años después de Mort Vale, un pueblo llamado San Esteban Viejo en España desapareció completamente. Todos sus habitantes muertos en circunstancias inexplicables. En 1936, otro pueblo español, San Esteban del Valle. 847 personas. Todas muertas en 3 meses. Los sobrevivientes hablaron de sueños. De presencias. De cosas bajo tierra. 300 años. El patrón se repite. Y si haces las cuentas desde 1636, 2236, 211 años desde ahora. A menos que el patrón se haya acelerado. A menos que cada ciclo las haya fortalecido más. A menos que ya no necesiten esperar 300 años. Después de todo, enterramos a más personas hoy que nunca. Y con la tecnología médica moderna, con la capacidad de mantener a las personas en estados entre la vida y la muerte durante días, semanas, meses. ¿Cuántas puertas hemos abierto sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos adelgazado la barrera? Así que la próxima vez que escuches sobre alguien que fue declarado muerto prematuramente, la próxima vez que leas sobre un entierro equivocado, la próxima vez que te encuentres en un cementerio antiguo cuando cae la noche, escucha, solo escucha. Porque si escuchas con suficiente atención, si el mundo está lo suficientemente silencioso, podrías oír lo que el padre Bernard escuchó. El arañar. No de arriba. De abajo. Esperando. Hambriento. Paciente. Porque lo que espera en las profundidades de la tierra no mide el tiempo como nosotros. Un año es un parpadeo. Un siglo es un suspiro. Y han estado esperando mucho, mucho más tiempo que eso. Así que duerme bien esta noche. Y reza porque, cuando llegue tu momento, realmente estés muerto. Completamente muerto. Porque hay cosas peores que la muerte. Mucho peores. Y ahora ya lo sabes. ¿Podrás dormir esta noche después de escuchar esto? Cada vez que cierres los ojos, te preguntarás si podrías despertar, pero no poder moverte.
Si esta historia te ha dejado sin aliento y con la piel de gallina, déjame tu like y suscríbete a Sello de la Noche. Cada semana traemos historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la muerte. Comenta, ¿habrías hecho lo mismo que el padre Bernard? ¿El sacrificio de un inocente puede justificarse para salvar a muchos? ¿O hay líneas que nunca deben cruzarse, sin importar el costo? Y aquí está la pregunta que realmente te quitará el sueño. Si estuvieras consciente pero paralizado, ¿cuánto tiempo crees que mantendrías tu cordura antes de que algo en la oscuridad viniera por ti? Activa la campanita porque la próxima historia de Sello de la Noche podría estar más cerca de casa de lo que piensas. Recuerda, la tierra recuerda. Siempre recuerda. Buenas noches, si puedes.